Hola, mis estimados. Reciban un fuerte abrazo a la distancia. En el anterior video de esta serie, Profecía, Preguntas y Respuestas, contestamos a la pregunta: ¿cuánto fue el territorio que Dios le prometió a la descendencia de Abraham? Hemos visto, para responder aquella pregunta, Génesis capítulo 15, versículo 18, en el cual Yahvé se comprometió a darle la tierra desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Esta es una gran extensión, la cual Israel en el presente no posee. Sin embargo, como Yahvé comprometió, Yahvé cumplirá. Eso es lo que vimos en el anterior video. Si tú quieres ver un poco más acerca de eso, de cómo es geográficamente la tierra que le ha prometido, te puedes suscribir a este canal y también puedes ir al video que está ahí en el canal. En el presente, la pregunta que vamos a responder es: ¿realmente se cumplirá esta promesa que el Señor hizo? Evidentemente, mediante la fe, nosotros sabemos que sí. Sin embargo, también la Biblia habla acerca de cuándo ellos van a tener y poseer esa tierra que Dios le prometió a la descendencia del patriarca Abraham. En el presente no lo están poseyendo. En el presente solamente tienen una pequeña porción bajo su control. Sin embargo, tengamos presente que el 14 de mayo de 1948, a través de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, la nación de Israel nuevamente se constituyó en un estado. ¿Por qué? Porque ya tuvo territorio. Recordemos que uno de los elementos para que de un estado es el territorio aparte de la población. Y ahí se constituyó nuevamente un estado. Miles de años estuvieron sin tierra. Recordemos cuando había pasado el cautiverio por Nabucodonosor en el año 586. A partir de aquel entonces fue llevado el pueblo judío a Babilonia. Y mucho más antes del 586, en el 722 a.C., el 10 tribus de Israel, la cual se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel, fueron llevados a Asiria. Posteriormente, en la historia hemos visto que ellos estaban ocupando territorio que no era suyo, sino que era de sus enemigos o era de los que les habían sojuzgado, como será el caso de Babilonia con el rey Nabucodonosor, y que mandó al capitán de la guardia, que era Nabuzaradán. Posteriormente vinieron el imperio medo-persa, que estuvieron allí. Posteriormente vinieron el imperio griego. Entre los griegos, recordemos la rebelión de los macabeos para no helenizarse con la cultura griega. En el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ellos, los judíos, estuvieron allá en Roma. Posteriormente, así ellos estuvieron sin un territorio propio, sino como dentro de una nación extranjera, hasta que llegó el 14 de mayo de 1948. Y según las profecías, muchos hermanos estaban diciendo que Israel tenía que ser otra vez constituido como un estado. Había voces que decían no, sino que todo el cumplimiento de las promesas que se ha hecho, por ejemplo, en este caso de Génesis capítulo 15, el versículo 18, es una promesa no literal, sino es una promesa espiritual. Es la tierra prometida del corazón de las personas que Dios le había prometido a Abraham. De esta manera se quería espiritualizar lo que es literal en la Biblia y se aplicó a la iglesia, como también en aquel entonces ya, por ejemplo, no durante cientos de años, 2500 años aproximadamente, y un poco más de 2500 años, la nación de Israel sin Estado estuvo, y como no veían a la nación de Israel como un Estado constituido y no veían ni siquiera que tenía territorio, entonces dijeron: esas promesas del Antiguo Testamento que se prometió a Abraham y se prometió a los patriarcas, se está cumpliendo en el presente en la iglesia de manera espiritual. Es decir, que la iglesia es el reino prometido en el Antiguo Testamento por los profetas. De esa manera, pues lo espiritualizaron, y eso se llama el amilenarismo dentro del cristianismo. Más la Biblia dice una cosa:
La Biblia dice que lo que hemos leído en Génesis capítulo 15, versículo 18. Ahora, la pregunta está en cuándo los judíos poseerán, o la descendencia de Abraham poseerá toda esa tierra prometida. Ya sabemos que Yahvé se comprometió y Yahvé cumplirá. Ahora la pregunta es ¿cuándo? Un vislumbre que hemos visto fue a partir del 9 de mayo, el 14 de mayo de 1948. Y a partir de aquel entonces, los israelitas empezaron a volver a su territorio. A partir de aquel entonces, los judíos que estaban dispersos en distintas partes del mundo empezaron a retornar. De lo que eran muy poco al principio, posteriormente ya fueron millones. Ejemplo, en el año 2020, en el territorio de Israel ya eran 6 millones. En el presente son aproximadamente 12 millones de judíos ya viviendo en Israel. Ya se encuentran allá. Todavía siguen volviendo y retornando a ese territorio. Y hemos visto también en la historia de cómo geopolíticamente Israel se fue expandiendo. Y en el presente es lo que se conoce como el movimiento sionista, que son el 96% de los israelitas, que tienen presente esa promesa de ocupar la tierra prometida. Y esto lo van a poseer en su momento. Por el momento, ellos tienen que cumplir un requisito que en la palabra del Señor nos dice. Sabemos que el pueblo de Israel tiene que retornar espiritualmente al Señor. Y esa es una condición para que se le puedan poseer la tierra prometida. ¿Y cuándo se va a dar esto? En primer lugar, estamos diciendo cuando ellos espiritualmente retornen al Señor. Para esto vamos a leer Isaías capítulo 11, versículo 11, donde dice, acontecerá en aquel tiempo, para nosotros es futuro, que Yahvé alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede ese remanente disperso, que los iba a unir y los va a unir y los está uniendo y los va a unir más y les va a dar la tierra prometida. Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Y yo les tomaré de las naciones, es lo que se ha cumplido del 14 de mayo de 1948, y en el presente se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo, y os recogeré de todas las tierras a las cuales había sido dispersados, y os traeré a vuestro país. Y tiene que haber para eso un retorno espiritual, como hemos dicho. ¿Y esto cuándo va a suceder? Se encuentra en Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 28. A la letra dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de las tierras, y os traeré a vuestro país. Hasta ahí hemos leído. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré por vosotros por Dios. Este es otro pasaje bíblico que lo estamos leyendo y que va a tener su cumplimiento cuando ellos se vuelvan espiritualmente al Señor. Otro pasaje bíblico se encuentra en Jeremías capítulo 32, versículo 37 y 38. He aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y les haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Este es una condicionante para que ellos posean esa tierra
que fue prometida al patriarca Abraham. No es casualidad, como hemos visto en el anterior video, el mapa de cómo geopolíticamente Israel se fue expandiendo. De lo que se le había dado un territorio pequeño, fue creciendo, 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 creciendo. Para los que conocemos profecía bíblica, sabemos el motivo por el cual se fue expandiendo, porque esto simplemente es una pequeña antesala o una pequeña visualización de lo que va a seguir ocurriendo, y el Señor va a cumplir su promesa, pero no en el presente, sino cuando ellos retornen espiritualmente a Dios. Y cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez acá a la tierra, el remanente de la nación de Israel que se vuelva al Señor, a ese remanente se le va a dar esa tierra prometida. Vendrá Jesucristo, ellos se arrepentirán de sus pecados y el Señor les dará esa tierra que fue prometida a Abraham. Te debes estar preguntando, está bien, yo sé de esas cosas, o tal vez no sé mucho de estas cosas de profecía bíblica, pero esto, ¿para qué me ayuda? ¿O en qué me ayuda materialmente hablando? Materialmente hablando, bueno, si eres predicador te puede servir para tener poco a poco, mediante todas estas series de preguntas y respuestas sobre profecía bíblica, para ir acumulando más conocimiento y armando el panorama profético y predicar en la congregación. Ahora, si tú no eres quizá pastor o no eres tampoco maestro, pero sí cumples una misión importante dentro de la iglesia, que es llevar el evangelio, es dar a conocer la palabra del Señor a las demás personas, para que mostrándoles la palabra de Dios y decirles que el pueblo de la promesa en el presente su corazón se encuentra endurecido, podemos fácilmente hablar mal de ellos. Sin embargo, nosotros, ¿cómo estamos con Dios? Luego de haberle contado todo eso, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Tú también necesitas un corazón nuevo? Y evidentemente la mayor parte de las personas necesitan un corazón nuevo que venga de parte de Dios y que se vuelvan al Señor. Y ahí está el fin evangelístico, cuando nos vamos a la palabra de Dios y luego le hacemos ver a la persona que está alejada y necesita un corazón nuevo. ¿Quieres un corazón nuevo? Entonces le haces orar. No olvides siempre cumplir la gran comisión, hablarles del Señor a las personas que están alejadas y traerlos a la iglesia. Es decir, que ellos puedan estar en medio de nosotros, deleitándose en su palabra y preparándose para traer más vidas. Un fuerte abrazo a distancia. Nos encontramos en el próximo video de esta serie Profecía, Preguntas y Respuestas. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete al canal y dale like al video para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando mucho más en esta serie, esta clase de estudios bíblicos que estamos llevando. Que el Señor les bendiga.